En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. He orado pidiendo al Señor su asistencia, su Espíritu Santo sobre nosotros siempre, pero en especial en los momentos en que exponemos lo que tiene que ver con Dios, con su carácter, con lo que Él es. Porque como he dicho en otras oportunidades, nuestro lenguaje humano es incapaz de poder expresar con el entendimiento humano la majestad, la grandeza del Señor y lo que tiene que ver con sus virtudes, con su carácter, con lo que Él es. Podemos sondear algunas cosas, podemos aproximarnos, pero habrá cosas que no podemos hacerlas por nuestras limitaciones. Por eso el Evangelio del reino es diferente a cualquier religión. Las religiones están basadas en la razón. El cristianismo, el verdadero cristianismo, está basado en la revelación. Con la razón podemos hacer muchas cosas lindas, pensar cosas hermosas, pero la razón siempre se queda corta, es una esclava realmente, es un siervo de la revelación y un siervo incapaz de hacer todo lo que la revelación nos conduce a pensar. Tenía muchas formas de entrar esta mañana con el tema. Lo primero que quiero hacer es que leamos el pasaje clave. Pasaje clave lo leímos hace 8 días. Varios pasajes leímos, pero al final leímos uno que está en Lucas capítulo 15. Hace 8 días tocamos los primeros versículos muy directamente y luego muy tangencialmente, aunque una parte especial sí lo tocamos, del verso 11 en adelante. Es lo que se denomina en el lenguaje religioso la parábola del hijo pródigo, que cada que lo leo creo que está muy equivocado, ese lenguaje, esa expresión, porque tiene otras cosas más importantes para hacerlo. Yo quiero, en esta mañana, en el tema que estamos llevando de la gracia, estamos hablando de la gracia, otra vez un lenguaje que no se conoce en el mundo actual, que ustedes van a un diccionario de cualquier lengua, no puede expresar la gracia en el lenguaje humano, lo que Dios quiere y que de alguna manera nos lo esboza las Sagradas Escrituras. Y por eso pido que el Señor les dé sabiduría. Y pediría simplemente que nos olvidemos de las cosas que tenemos en el camino. Puede ser que alguien ha venido preocupado porque no tiene trabajo, o porque está enfermo, o porque hay un problema en la casa, en la relación de pareja, cualquier circunstancia. Yo pido al Señor que le ayude a desconectarse en este momento de esa circunstancia que le impide, para que podamos concentrarnos juntos en la palabra y haya revelación del Espíritu para tu vida. Verso 11 dice: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo llenó de besos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino al atardecer, tal vez, llegó cerca de la casa y allá en la distancia oyó la música y logró ver las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estoy hablando de la gracia de Dios, como dije, un lenguaje que no lo podemos oír normalmente en nuestra cultura. Nuestra cultura no es un lenguaje de gracia, es un lenguaje de méritos. Por eso se habla hoy de la meritocracia. Yo no sé ustedes cómo llamarían, si ustedes estuvieran estudiando aquí, o los que están estudiando en la Escuela de Formación Bíblica, y José Luis o Marilú o Orlando o cualquiera de los maestros le dijera: vamos a leer esta pasaje y estamos estudiando hermenéutica y homilética y toda la forma como interpretar y cómo expresar la palabra. ¿Qué título le pondrían a este capítulo? No le pongan el hijo pródigo porque está ahí y realmente es el título menos indicado cuando tú estudias el pasaje. Yo por lo menos le sugiero uno: la historia de dos hijos, el bueno y el malo. O la historia del padre injusto. Supóngase que esta parábola, esta historia, este relato, lo lee gente que jamás ha oído hablar del cristianismo, jamás. Allá en la India, allá en la China, allá en otros lugares, donde nunca han oído hablar del cristianismo, ni saben qué es eso. ¿Cómo creen que ellos le pondrían de título a este pasaje? Al seguir analizando el pasaje, si yo hubiera escrito esta historia, si yo lo hubiera narrado, hubiera terminado la historia con un final feliz. ¿Se casaron? Todo uno espera cuando hay una historia es que tiene un resultado final bueno, feliz, y que tiene un resultado así. Pero aquí no hay ningún resultado. No sabemos
Si el hijo menor se disfrutó la fiesta y se quedó con el padre por el resto de la vida, o simplemente estuvo algunos días, simplemente cuando pasó la euforia, simplemente cuando estuvo un poquito mejor económico, se fue otra vez. Yo no sé, no dice nada. Yo recuerdo hace tiempos, alguien llegó a la iglesia y se convirtió con todo el corazón, pero estaba metido con toda su alma y hasta lavaba los baños porque quería servir al Señor, quería. Y algunos hermanitos lo vieron y se enojaron. Ya viene a dárselas aquí, quién sabe qué intenciones tiene. ¿Sí? Vamos a esperar un tiempo a ver cuando se le baje la espuma, a ver qué queda. En lugar de estar alegres, felices porque alguien abraza la fe con todo el ser, se pusieron a esperar a ver cómo iba a terminar la jornada de ese individuo. Y es posible que nos pase todavía, ¿no? Cuando vemos a alguien que abre el corazón a Jesús, comenzamos a decir, vamos a ver cuando vengan las pruebas, a ver qué le va a quedar. Puede ser. Yo hubiera terminado con un pasaje feliz. Yo mencioné que si yo fuera el que hubiera escrito esta historia o lo hubiera narrado a los discípulos, a otras personas, yo hubiera terminado muy distinto. Y el Padre trajo el mejor vestido. El Padre buscó el anillo especial que significaba autoridad. El Padre tomó los zapatos más bellos que habían para quitarles esas chancletas rotas que traía. Sí. Lo perfumó. Mandó traer el mejor becerro y lo degolló. Y comenzaron a preparar el banquete. Y mandó que se trajera la mejor orquesta. Y trajeron bebida en abundancia para que disfrutaran. ¿Y sabe con quién lo hubiera hecho yo? Con el hijo mayor. Porque es el que se lo merece. El otro había sido ¿qué? Un sinvergüenza. ¿Sí? Un degenerado. Descarriado y todo lo que queramos llamar. Se había ido de la casa y había gastado todo con malos amigos. Se había emborrachado, había estado en casa de prostitución, había estado en tabernas, había estado en las discotecas. Y de todo. Y ahora que viene, entonces, hace lo mejor para él. En cambio el otro, el mayor, era fiel en la casa. Había trabajado como un burro, como dice la nueva traducción viviente. Había trabajado como un burro todo el tiempo, de sol a sol. No descansaba. Velaba porque la empresa del Padre pudiera prosperar. Y estaba ahí todo el día. Y pasó el tiempo y el Padre como que lo olvidó. Qué Padre injusto. Y yo hubiera terminado haciéndole fiesta al hijo mayor. Cuando yo dije eso, una hermana gritó por allá: amén, hermano, así tiene que ser. Pues eso es parte de nuestra cultura de meritocracia. Tenemos que tener méritos. Alguna vez dijo el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 1 que algunos comenzaron por la gracia y terminaron con las obras. Empezaron con el evangelio de gracia, porque como decíamos hace 8 días, ¿qué es gracia? Gracia es alguien que se inclina para mirar a aquel que no merece nada y cubrirlo con su amor, con su bondad, llenarlo de favores a esa persona que no merece nada. En esa cultura eso no se entiende. Si a alguien se le va a premiar, es porque se lo ganó. ¿Sí? Ustedes nunca en una vuelta a Colombia, una vuelta a Francia o lo que sea, nadie le da el premio al que llega de último. ¿Sí? Ni de segundo siquiera, pues se gana algún premiecito, ¿no? Pero del quinto para abajo no te reciben nada, porque no se lo merece. Y menos si se drogó en el camino, usó estupefacientes para ganar. Aunque haya ganado, no se lo merece porque no tiene méritos completos. Bueno, esa es la manera de pensar que tenemos nosotros. Esa es
el resultado del razonamiento humano. Así tiene que ser. Pero yo quiero hablar de otro ser. Quiero hablar no de una criatura, quiero hablar del Creador. Y el Creador tiene otra manera de pensar. Bien lo decía el profeta Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pensamientos de Dios están por encima. Por eso quiero pedirles que tengamos mucha atención a lo que voy a mencionar en esta mañana. Yo he titulado la reflexión de hoy, la historia, si me permiten usar la historia como esa parábola, pero la historia, parábola de los 3 hijos. De los 3 hijos. De eso vamos a hablar esta mañana. El hijo menor, que ya conocemos la historia del hijo menor. Esa ha sido la más narrada. Y hace 8 días hablamos un poco del hijo menor, ese que no quiso vivir en familia, ese que rechazó a su progenitor, ese que no aceptó autoridad, ese que quiso vivir como él quería, exigió su libertad y se fue de la casa. Este es el hijo menor que todos conocemos. Luego nos toca hablar hoy gran parte del hijo mayor y terminaré con el tercer hijo. El hijo mayor, como dije antes, como lo vemos, era lo opuesto al hijo menor. Como dije, trabajaba siempre. Pero un día cuando regresaba a su casa tuvo una tremenda sorpresa que nunca quizás había oído. Oyó la música de lejos. Había fiesta. Y miró bien, afinó la vista y vio allá algunas parejas de danza, que había danza de las tribus o del grupo, en fin. Y vio algo raro. Y yo no sé si él confiaba en su padre o no, porque en lugar de ir directo a ver qué era lo que pasaba allá, llamó a un esclavo. Quiero que me pongas al día. ¿Qué es lo que pasa allá? Mi padre está un poco despistado porque no hay nadie cumpleaños hoy. No, que yo sepa, no hay nada importante. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa allá? A veces nos pasa así a nosotros, ¿no es cierto? Cuando tenemos ciertos prejuicios en la vida, siempre tratamos de asegurarnos primero. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Trata de asegurarse primero y primero investiga por otro lado. Antes de ir a la fuente, quiere ir seguro de que no comete errores. Y no es malo. ¿Está bien? Tuvo una tremenda sorpresa. Cuando llama al siervo, el siervo le dice al siervo: ¿qué pasa? ¿Por qué hay fiesta? ¿Por qué hay música? ¿Por qué hasta aquí llega el olor al ternero? El olor invadía, ¿no? La mamona estaba ahí. Y el olor a carne se regaba todo el campo. ¿Qué pasa en ese lugar? Entonces el siervo le contó el motivo de la celebración. ¿Sabes? Yo me uno con tu padre. Tu padre hizo una fiesta especial y mató el becerro gordo y trajo el mejor vestido y trajo el anillo y trajo calzado y trajo músicos y trajo todo lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque tu hermano mayor, tu hermano menor, regresó a casa y tu papá está pero feliz porque ese su hijo que consideraba muerto ha regresado al hogar y todo lo que él tiene es una inmensa alegría, gratitud con el Creador por haber preservado la vida de su hijo y traerlo nuevamente de regreso a casa. Lo más natural quizás, hay dos reacciones que hubiera podido haber. Claro, hubo una, pero una de las razones o digamos de las reacciones que debiera haber tenido el hermano mayor es haberse alegrado también. Vino mi hermano, qué rico que vino mi hermano. Yo pensé que estaba muerto, pero qué bueno, vamos a celebrar. Y busca a su hermano y lo abraza. No. ¿Qué hizo? Se enojó. Le dio una piedra. No se lo podía aguantar. Es imposible que esté pasando eso. No quiso y se negó a entrar. La historia
que Jesús narró, nos dice que el Padre, así como estaba esperando a su hijo menor, y cuando lo vio salió a encontrarlo, él estaba esperando que su hijo mayor regresara a casa y entrara a la fiesta. Pero cuando le dijeron que no iba a entrar, el padre, como hizo con el hijo mayor, el hijo menor, salió a buscarlo. No se queda esperando. Él toma la iniciativa, el padre, y sale a buscarlo. Y dice la Escritura que le rogó que entrase. Y el verso 29 de la porción que hemos leído, el hijo mayor responde al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote faltado ni desobedecido, jamás. Te he sido fiel. Te he sido mejor que 1000 esclavos que tú hubieras tenido aquí. Te he sido mejor que 1000 obreros que hayas tenido aquí. Nadie se puede comparar con mi fidelidad contigo, papá. Ese es el espíritu de lo que encontramos acá. Pero aunque ha sido así, nunca me has dado la oportunidad de tomar un cabrito siquiera. No digamos el becerro gordo, pero por lo menos un cabrito, para haber disfrutado con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, bonito, ¿preparas fiesta para él? ¿Qué mensaje le está dando a la gente? ¿No es cierto que no parece lógico? Porque ¿qué mensaje se le daría a los demás si al que premiamos es al sinvergüenza, al malo? Y el que se porta bien, pues que se aguante. Hay mucha lógica en la reacción del hijo mayor. Pero el padre le dijo: hijo mío. Aquí hay una claridad muy linda para hacer. Es que cuando el mayor se dirige a su padre para hablar del que había arreglado la casa, le dijo: cuando vino tu hijo. No dice cuando llegó mi hermano, sino cuando vino tu hijo. Esa era una ofensa terrible la que le hacía. Porque más tarde el padre dice: pero es que mi hijo había llegado. Eso de tu hijo, mi hermano o no hermano, es un poco problemático. ¿Sabe cuál es el mensaje que el hijo mayor le estaba dando? Uno de los dos es ilegítimo. No sé si ese es tu hijo o yo soy tu hijo. Pero no podemos ser los dos hijos tuyos. Eso es una ofensa tremenda. En esa época, cualquiera que ofendiera a su padre de esa manera, que le hubiera dado a entender que quién sabe qué desliz tuviste tú en la vida y lo has tapado y ahora lo quieres descubrir acá con esa fiesta. ¿Sabe qué merecía esa persona en esa época? La muerte. Apedrearlo. Pero el padre toma la ofensa, la analiza, la entiende y le dice a su hijo mayor: hijo mío, no pienses que eres ilegítimo. Eres mi hijo. Llevas mi ADN en tu sangre. Eres parte de mi vida. Te engendré, hijo mío. Hijo mío, no hijo, hijo mío. Le da la seguridad de identidad. Pero además de eso, le dice: tú siempre has estado conmigo. Yo no te he dejado. Eso quiere decir: yo siempre te he acompañado.
Yo siempre he estado a tu lado. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, tú sabes que mi presencia, mi ayuda, mi apoyo nunca te ha faltado. Tú siempre has estado a mi lado. Y luego le dice la tercera cosa. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Hijo, era necesario hacer fiesta, porque tu hermano, él también es legítimo, para usar las expresiones que usamos en nuestro lenguaje. ¿Sí? Es decir, ninguno de los dos fue producto de un desliz. Fue producto del amor, de la relación de pareja que el padre había tenido con la madre de ellos. Hijo mío, es tu hermano el que ha regresado. Ven conmigo, participa de la fiesta, alégrate conmigo. Así como yo estoy alegre, participa de mi alegría, regocijémonos juntos. Y ahí termina la historia. No sé si el hijo mayor entró o no entró. No sé. Queda para que usted se lo imagine. Mejor queda para que tú tomes el lugar del hijo mayor. Y tome la decisión. ¿Se queda o se va? ¿Se queda con alegría? ¿O se queda porque le toca? Porque es que algunos se quedan porque les toca, porque no tienen más nada que hacer, ¿no? Y tienen temor del mundo y no quieren salir y quieren estar ahí, porque les toca, no porque les agrada. O tiene la alternativa, prepara maletas y se va. Este cuadro es uno de los cuadros más tristes en este pasaje, porque aquí encontramos un hombre, que es el hijo mayor, que decide quedarse sin hermano y decide quedarse sin padre, porque desconoce al hijo menor, desconoce al otro, entonces no tiene hermano, porque habla de tu hijo, y se queda sin padre, porque no quiere ir donde el padre está, y tiene que tomar decisión. Esa es una situación bastante complicada, la que encontramos en el episodio, en todo, entretejido en la historia, en la narración. Debemos pensar. Yo quisiera pensar con ustedes algunas cosas, algunas lecciones que aprendemos. Ya vamos en el segundo hijo, después entramos en el tercero. ¿Qué lecciones aprendemos hasta este momento? La primera lección que yo aprendo es que no hay nada que yo haga. Escúcheme, hermano, escúcheme. Y esto es bien difícil para la mentalidad nuestra. Esto es bien difícil para la mentalidad occidental, para nuestra cultura de los méritos. No hay nada que yo haga que impida que Dios me ame más. O no hay nada que yo haga que lleve a Dios a amarme menos. ¿Me comunico? No hay nada que yo pueda hacer que obligue a Dios a amarme menos, a rebajar su amor para conmigo. Nosotros los seres humanos, cuando alguien no se porta bien, le disminuimos al amor, ¿no es cierto? Y ya no lo amamos como antes lo amábamos. ¿Hay alguno de ustedes aquí que tiene alguna persona con la cual se ha relacionado, que por alguna circunstancia donde las cosas no han marchado bien y hoy lo ama menos que lo amaba antes? Sí, yo lo aguanto, pero lo trago, pero no lo paso. Estamos en la situación. Ahí estamos. Ese no es el amor de Dios. Dios siempre ama a todos por igual. Me ama a mí igual que lo que te ama a ti. ¿Me comunico? Sí. Algunas personas vienen y me dicen: pastor, usted que está más cerca de Dios y que Dios lo ama tanto, ¿por qué no ora por mí? Eso es un mal pensamiento, una aproximación equivocada.
lo mismo que me ama a mí, lo ama a él o a ella. Jesús dijo, el amor con que me has amado, Padre, quiero que ese mismo amor esté en ellos, para que ellos se amen como tú y yo nos amamos. Dios no rebaja el amor cuando alguien se porta mal. Y tampoco aumenta amor cuando alguien se porta bien. Si tú crees que por portarse bien, Dios te ama más, no. Dios te sigue amando igual. O sea, cuando uno va a la estación de gasolina, va con el carro, entonces tiene la obligación, la oportunidad de lléneme el tanque. ¿Sí? O deme 20,000 pesos, 2 galoncitos. O deme 50 o medio galón para poder andar el carro. Uno puede a la estación de gasolina tener la medida de gasolina. ¿Sí? Una medida que quieras. El amor de Dios no. El amor de Dios no es por medidas. Dígale a su hermano, el amor de Dios no es por medidas. Cuando Dios me ama total. Me ama completo. Yo le hago una pregunta. Preguntas delicadas, bien complicadas. Y alguien está diciendo, pastor, ¿a qué induce a mi cónyuge con lo que va a decir? Ya, no se me adelanten, no se me anticipen. A las mujeres que están aquí, a las esposas que están acá, que están con su esposo, yo les hago una pregunta. Si su esposo se porta mal, ¿seguirá amándolo igual que lo ama hoy? ¿Qué dicen las hermanas? Cecilia, si Jairito se portara mal, ¿lo seguirás amando igual? No por obediencia. Ahora no fue por obediencia, ahora fue por quedar bien. Me comunico, esa es la lección que tenemos. Ahora le hablo a los varones. Igual. Manuel, si Janet se portara mal, ¿tu amor disminuiría? ¿La amaría menos? ¿O la amaría más si se porta bien? Es una pregunta difícil de responder, no es fácil. ¿Sí? Si el otro se porta mal, yo no puedo, humanamente, es lo que tenemos en la cultura, yo no lo voy a amar igual. Y si se porta bien, quizás lo amo un poco mejor, pero pongo condiciones. El tema de hoy en 8 días, lo estoy anticipando, es sobre el amor. ¿Sí? Pero eso es lo que encontramos aquí, es la primera lección que yo encuentro. No hay nada que yo haga que Dios me ame menos. Mira a su hermano y dígale, esa es una verdad de la revelación de Dios. Eso no está en la razón. La razón te dice otra cosa. La revelación te dice algo diferente, lo opuesto. Dígale a su hermano, no hay nada malo que tú hagas para que Dios te ame menos. Dígase. Alguien dirá, pastor, pero eso es un mensaje peligroso. No, si es que entendemos Por eso dije antes que lo que yo no sea capaz de decirlo, el Espíritu Santo lo encarne en tu mente y en tu corazón. Y dígale a la vez a su hermano, por bien que te portes, Dios no te va a amar más. Te va a amar igual. Porque Dios es amor. ¿Amén? Y Él no puede dar el amor por medidas. ¿Cuánto necesita tu tanque de amor para llenarlo de amor? No. Te ama total. Dígale a su hermano, yo soy amado totalmente por mi Padre. Independiente de mi condición, de mi acción, yo soy amado completamente. Y denme un aplauso al Señor. La verdad que esta es una verdad maravillosa. Esa es la primera lección que yo aprendo. La segunda lección que yo aprendo está en el libro de Efesios. Dice, porque por gracia, léanlo conmigo, a ver.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí hay una tremenda, algunos me dicen, ¿cuál es la diferencia entre la fe cristiana evangélica y la fe católico-romana? Esta es una de las tremendas diferencias. Porque dentro de la fe católico-romana, tú tienes que tener méritos para ir al cielo. Tú tienes que ganarte la salvación, tienes que hacer buenas obras, porque el hombre es salvo por obras. No, el Evangelio dice otra cosa. El hombre es salvo, ¿por qué? Por gracia. Es decir, yo recibo lo que merezco, ¿no es cierto? No. Sí, a ver, ¿cómo? A ver, ayúdeme a corregir. Yo recibo lo que no merezco. Yo no merezco la vida eterna. Yo no merezco la salvación. Yo no merezco la presencia de Dios. Yo no merezco sus dones. Inclusive yo no merezco estar viviendo hoy. No lo merezco. Si hoy vivo, es por su gracia. Si soy salvo, es por su gracia. Si Él me llena de favores y misericordia, es por su gracia. Si tengo que comer hoy, es por su gracia. Si tengo que vestir, es por su gracia. Si tengo dónde vivir, es por su gracia. Todo lo que tengo es solo por su gracia. Por gracia soy salvos, aleluya. Por gracia es que vivimos. Eso no es común en la religión, en la manera de pensar. Por eso, hermanos, yo les digo, la fe cristiana no es una religión, por favor. Es una inmensa y hermosa relación con nuestro Dios. Dios nos da lo que no merecemos. Me dio la vida eterna. Por eso, desde que yo me convertí, cuando empecé a entender esto, no busco portarme bien para que Dios me dé millaje. ¿Sí? Hablemos de de las empresas aéreas. ¿Sí? Cuando usted elige la Star Alliance, Life Miles de Avianca, o elige One World, o con American, o con otra, cada que usted viaja le dan millas. Y aumenta millas, y aumenta millas. Y cuando llega a cierto número de millas, puede pedir un upgrade. Es decir, que compra un tiquete en la clase común, ordinaria, y puede pedir un upgrade, y si lo hay, pues lo pasan a primera clase. Porque se lo merece. Fue fiel. Estuvo ahí. Y si mañana no tiene plata y necesita un tiquete, pues va y pide un tiquete por millas y se lo dan gratis. Porque se lo mereció, se lo ganó. Y usted va a Falabella, o va a Fedco, o a Carulla, o va a cualquier entidad, y entonces, según lo que usted compre, le dan puntos. ¿No es cierto? Y con esos puntos después puede comprar cosas para la casa. La vida cristiana no es por puntos. Dígale a su hermana, la vida cristiana no es por puntos. La vida cristiana no es por millaje. La vida cristiana es por gracia. Gracia, siempre gracia. Dígale a su hermano, es por gracia y siempre gracia. Nunca dejaremos de vivir, sino por la gracia de Dios. Vivimos. Solo por eso, por gracia. Vamos a entender esto un poco mejor en ese momento, cuando entre al otro punto. Entonces la salvación no es por méritos, es por algo especial. Ahora, alguien me dirá, pastor, si la vida cristiana, vamos a decir que la salvación es por gracia, está bien, yo no lo merecía. Pero una vez que soy cristiano, ¿no tengo que vivir por méritos? Pablo le hizo esa pregunta a los hermanos en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Les dice, estoy maravillado que habiendo comenzado por la gracia, ahora buscan los méritos.
Si la salvación es por gracia, la vida cristiana será por gracia. Y la vida eterna será por gracia. La gracia es eterna, nunca termina. Nunca termina esa para darle cabida a otra. Hermanos, si tú quieres vivir la vida cristiana por méritos, vas a cometer muchas injusticias. Porque vas a juzgar al otro por lo que tú crees que no hizo. Y si no hizo, entonces ¿por qué lo tratan así? Esa persona merece ser... esa persona no merece gracia. Porque la vida cristiana sí la tenemos, la salvación por gracia, algunos dicen por gracia, pero la vida es por obras. No, déjeme decirle, no es que la vida cristiana, una vez que somos cristianos, nos invite a no hacer obras. No. Las obras son el resultado de la gracia, pero hago obras no para ganarme puntos, sino porque tengo gratitud con Dios. Porque me redimió por gracia y me permite vivir por gracia. Hago buenas obras porque soy agradecido. Dígale a su hermano, hago buenas obras porque soy agradecido. Déjeme decirle algo más fuerte. Si tú no haces buenas obras después de ser salvo por gracia, entonces eres un mal agradecido. Dígale a su hermano, ¿eres un mal agradecido? No van a pelear ahí porque es por gracia, ¿no? ¿Eres un mal agradecido o eres agradecido? ¿Sabes, hermano? Ese tipo de reflexiones poco se anuncian hoy porque se tiene miedo. ¿A dónde nos va a llevar esa doctrina? Nos va a llevar a ser una iglesia light. Nos va a llevar a vivir un evangelio rebajado. No es cierto. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no es infructuosa. Cuando es gracia verdadera que hemos recibido de Dios, esa gracia nos va a conducir a la santidad. Esa gracia nos va a conducir a ser generosos. Esa gracia nos va a llevar a vivir una vida transparente en nuestro ser. La gracia no es infructuosa. La gracia tiene poder para transformarme. Aleluya. Si no has sido transformado, entonces no eres salvo. No tienes gracia de Dios. Y yo te invitaría esta mañana a que vengas a los pies de Cristo. Y le digas, Señor, yo creí que yo era salvo por obras y que debía de vivir por obras. Pero hoy entiendo que debo vivir solo por gracia. Recibir lo que no merezco. Yo no merezco escuchar este mensaje. Yo no merezco ser hijo de Dios. Yo merezco ser hijo del infierno, del averno. Pero tú en tu gracia quisiste perdonar mis pecados para hacerme tu hijo. Me comunico. Vamos a hablar del tercer hijo. ¿Están listos? El primer hijo es el hijo menor. El segundo hijo es el hijo mayor. ¿Y cuál es el tercer hijo? El que narra la parábola. ¿Quién la narra? Jesús. Hay tres hijos para comparar. Estudia la vida del hijo menor, estudia la vida del hijo mayor y estudie la vida del hijo que narró la historia. Me comunico, vamos a ver cómo vivió el hijo que narró la historia. Déjeme decirle, Dios no quiere que tú seas, que viva la vida cristiana. No quieres que viva la vida cristiana como la vivió el hijo menor. Tampoco quiere que vivas la vida cristiana como la vivió el hijo mayor. Quieres que tú y yo vivamos la vida cristiana como la vivió Jesús. ¿Me comunico? Jesús trajo gracia. Él estaba lleno de gracia. Y todo lo que hizo, lo hizo por gracia, no más. Hay algunas cosas que nos dice la Escritura. Por ejemplo, vamos a mirar aquí un pasaje. En ese pasaje. Dijo Jesús, escuche, léanlo conmigo. Porque el que me envió, ¿qué dice? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago
siempre lo que le agrada a Él. Yo vivo para agradar a mi Padre Celestial. El hijo mayor no vivió para agradar a su padre. Cuando su padre lo invitó a la fiesta, rechazó la invitación. El padre estaba agradado por lo que había pasado. El hijo mayor no compartía esa gratitud. No la compartía. El hijo menor vivió alejado completamente. No vivió, el hijo menor no vivía para agradar a Dios. El hijo mayor no vivía para agradar al Padre. Jesucristo vivió ¿para qué? Para agradar al Padre. Ese es tu modelo y ese es mi modelo es Jesús. Yo vivo en la tierra. ¿Para qué creen que vivo? Para agradar al Padre. Tú también. Mira a tu hermano y dígale, yo vivo en la tierra para agradar al Padre, para agradar a Dios. Qué diferente viviéramos si viviéramos para agradar a Dios. ¿Sabes ese hermano que no te cae bien? Dios lo ama tanto como te ama a ti. ¿Me comunico? Qué diferente. ¿Cómo sería un hogar? Lo dije en días pasados. Donde el esposo y la esposa vivieran solo para agradar a Dios. O supongamos que solo la esposa vive para agradar a Dios, aunque el esposo quiera agradarse a sí mismo. La vida de la esposa sería un mensaje de transformación para su marido. Lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, ustedes mujeres deben ganar a sus esposos por su conducta, no por los sermones. No porque le ponen la emisora para que escuche el inconverso ese que está ahí. No porque le lleva un libro para que lo lea y a ver si... No porque a veces le dicen, pastor, quiero que vaya a mi casa y le hable a mi marido porque es un sinvergüenza, a ver si se convierte. No, el marido tuyo se va a transformar por tu conducta. Porque verás que tú haces todo para agradar a Dios. Y la gracia de Dios te acompaña. La gracia de Dios no te dejará. Igual al marido, para los dos. Igual con los hijos. Igual con los padres, igual. Vivimos para agradar a Dios y ese principio tiene un poder. Entonces nosotros vivimos como Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Dígale a su hermano, Jesús vivió para agradar al Padre. Hoy entiendo la vida cristiana. La vida cristiana no es para acumular méritos. La vida cristiana es para vivir agradando al Padre. ¿Quién se porta mal si vive para agradar al Padre? Puede ser, no es perfecto, puede tener algunos momentos difíciles en su vida, pero hermano, la gracia de Dios no lo deja en ese lugar. Lo levanta y lo lleva hasta perfeccionarlo a la imagen de Jesús. Amén. Me gustaría terminar con dos cosas. Primero, ¿cómo llama el Padre a Jesús? Después de que resucitó, después de que fue bautizado, se levantó de las aguas, símbolo de la resurrección. Hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él vive para agradarme, vivirá para agradarme. Nunca en la eternidad pasada, permítame usar esa expresión, nunca en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, nunca en el futuro, Jesús hará nada, ni hizo nada que no agrade al Padre. Ese es el llamado para nosotros. Y a esa persona que vive para agradar al Padre, Dios la llama como Hijo amado. Hijo amado. No hijo menor, no hijo mayor, hijo amado, simplemente, hijo amado. Mire, ayúdame, dígale a su hermano que está. Yo quisiera abrazar a cada uno de ustedes y decirle, tú eres hijo amado del Señor. Quisiera decirlo, no puedo, estoy acá, dígaselo ahí donde está. Tú eres hijo amado del Señor.
Hija amada del Señor, eso eres tú, hijo amado. Cuando vas por la calle y te ve a ti, sabe que tú vives para agradarle a Él. Entonces Él dice, ahí va mi hija amada, ahí va mi hijo amado, en el cual me complazco, me agrada. ¿Me comunico, hermano? ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Como el hijo menor? ¿Como el hijo mayor? ¿O como Jesús? Como el hijo amado, amado, amado. Hay un salmo precioso en la Escritura que nos da un cuadro de la situación. Es el Salmo 1, bien conocido de todos. Quiero darles un insight, como dicen en inglés, una perspectiva, algo más profundo de lo que es el Salmo 1, entre otras cosas. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿A dónde nos lleva el consejo de malos? Nos lleva a dos caminos. Nos lleva primero a andar en camino de pecadores. O nos lleva a sentarnos en silla de escarnecedores. A veces en los dos. Pero por lo menos te conduce por uno de los dos lugares. Vamos a decir que conduce por uno de los dos lugares. Te lleva, el consejo de los malos, te lleva a andar por camino de pecadores. O te lleva a sentarse en silla de escarnecedores. ¿Cuántos de ustedes andan por camino de pecadores? No, ¿por qué? Porque son redimidos, ¿no es cierto? Ya no andamos en camino de pecadores. Pero ¿cuántos de ustedes están sentados en silla de escarnecedores? Esa es otra pregunta. Pastor, yo no ando en camino de pecadores. Claro que de vez en cuando soy un escarnecedor. Cuando ve al otro que no le cae bien, lo escarnece. Habla mal de él, habla mal de ella, lo desprecia ya en lo íntimo de su corazón. ¿Cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo puede ser mi hermano en la fe? Eso es silla de escarnecedores. ¿Quién anduvo en camino de pecadores de los tres hijos? El primero, el menor. Anduvo en camino de pecadores, para mostrar la figura. Anduvo descarriado, viviendo en placer, en todo lo que la vida le da. Quizás él nunca habló mal de su hermano. Posiblemente el hijo menor nunca habló mal de su hermano, ni habló mal de su padre en donde estuviera, ni habló mal de su familia, pero vivía en camino de pecadores. El otro tenía una vida recta, una vida buena, pero dudaba de la integridad de su padre, dudaba de la dignidad de su hermano, dudaba de los demás, estaba en silla de escarnecedores. ¿A quién te pareces más tú esta mañana? Mira a su hermano y dígale, ¿a quién te pareces tú? Pregúntaselo. Es una pregunta, puede ser ofensiva, ¿no? Yo no me parezco a ninguno de esos. El que anda en camino de pecadores está ilustrado por el hijo menor. El que anda o se sienta en silla de escarnecedores está ilustrado por el hijo mayor. Pero ¿qué pasa con el otro? El tercero. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Yo me deleito en la voluntad de Dios. Dígale a su hermano, ¿te deleitas en la voluntad de Dios? Yo no evito ir por camino de pecadores, evito sentarme en silla de escarnecedores, pero sí quiero deleitarme en la voluntad de Dios. Dígale a su hermano, yo también quiero deleitarme en la voluntad de Dios. Yo también quiero. Hermano, no pienses que este es un evangelio liviano. No. Es un evangelio de compromiso, es un evangelio de entrega, es un evangelio de rendirse a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene poder para transformar. El evangelio del reino de Dios es el evangelio de gracia, no de obras, de gracia, de gracia. El hijo mayor
¿El hijo menor o el hijo que narra la parábola? ¿A quién te pareces? Bueno, para que no se pongan malos, no se enojen, ¿a quién quiere parecerse? Dígale a su hermano, yo me quiero parecer al hijo amado, al hijo amado, al hijo amado. Ese hijo amado, ¿sabe qué le pasa? ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya. No le hace un aplauso al Señor. Eso es lo que hace. Seguir al hijo amado. Aleluya. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Al lado de Jesús, cerca de Jesús, es la única manera de vivir ese evangelio. El evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso, es incomparable, es incomparable. Me deleito, me regocijo en no andar, no seguir el consejo de los malos, sino vivir deleitándome en la ley de Dios. Gracias, Señor. Señor, el lugar secreto donde podemos encontrar la vida de victoria es cerca de ti, Señor. Cuando vivimos por gracia es porque vivimos cerca de ti. Alejados de ti, solo buscaremos méritos. Cerca de ti, solo viviremos por gracia. Gracias porque esta es una congregación de hijos amados por el Padre. Los bendigo en tu nombre santo.